Bien, hermanos, vamos a hacer el repaso de la lección número 6. El título para esta semana es la lección 6, la victoria en la cruz. El texto principal es Mateo 27:15. Voy a leer Mateo 27:15. Dice así: en el día de la fiesta, el gobernador solía soltar a un preso, a quien el pueblo quisiere. Entonces vemos acá un texto clave y también el 28:10, si corroboramos, dice así: entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den gran noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea y allá me verán. Dos escenas importantes esta semana como título. Entonces recordamos la victoria en la cruz. Son los dos textos principales. Pero el día domingo nos pide un resumen de Mateo 27 del 45 al 54. Ustedes hagan un resumen ahí. Vamos a tocar el punto número 1, que es asimila. ¿Quién es asesino desde el principio? Es Satanás, ¿verdad? Entonces, vemos acá de que desde el principio es asesino. A pesar de lo relativo, leves, que se pudieran parecer sus actos de rebelión inicial, la maldad del carácter de Satanás quedó desenmascarada con el asesino de Jesús en la cruz. Si Satanás fue asesino desde el principio, a Jesús también fue, y pues fue el culpable, ¿no?, para llevar a la cruz. Satanás utilizó a Judas, a los líderes religiosos y al gobierno romano para llevar a cabo su gran homicida. Satanás usa personas actualmente, puede ser tu familia, puede ser hermanos en Cristo, para llevar a cabo su plan estratégico. Actualmente hay homicidio espiritual, ¿no?, desánimos espirituales, etc. Pero Satanás hizo eso con Jesús. La cruz puso al descubierto el profundo odio que Satanás siente por Dios. Hermanos, Satanás tiene un odio porque sabe de que si seguía el plan de salvación y Jesús resucitó, él está vencido. Ya no es más príncipe de este paz, dueño de este mundo, sino tampoco no tiene cabida en este mundo, sino pues sabe que es derrotado. Pero hay el siguiente punto, ¿no?, de interpretar la historia, lo que hemos dicho, ¿no?, en Mateo, ahí el capítulo al principio que mencionamos, en el capítulo 27 del 45 al 54. Hay acá el perdón y el poder. Una de las palabras de Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También la ley de Dios proporciona la única forma de que el universo existe en paz eterna y verdadera libertad. Los ángeles estaban dispuestos a actuar cuando Jesús estaba en la cruz. Pero si Jesús quisiera, pues él, digamos, prácticamente hubiera actuado todas las huestes celestiales. Pero los malhechores y a los que estaban haciendo lo malo, él les dijo esas palabras. Por eso sabemos de que el perdón tiene un poder y viene de Dios. Jesús ofrece poder para vivir una vida de felicidad mediante la plena confianza en Él. Dios quiere, ¿no?, así como uno de nosotros, Jesús vivió y ejemplificó el principio de la fe salvadora, la confianza total en Dios. Es el ejemplo mayor en toda la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Ahora conéctate, hay unos versículos para poder nosotros leer. Yo voy a leer solo uno por tiempo, ¿sí? Voy a leer un solo versículo que aparece acá en el día miércoles, donde dice conéctate. En la aplicación creo que aparece en otro día, pero bueno, voy a leer el texto que aparece de 2 de Corintios 5:21. Hay otros textos más, pero voy a leer lo que dice Pablo.
en 2 de Corintios 5:21. Vamos a leer acá, en 2 de Corintios 5:21, que nos dice en este texto. Dice así: al que no tiene pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Repito otra vez este texto clave de Conéctate. Al que no tiene pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Hermanos, nosotros todos somos pecadores. Y si piensas que no eres o no tienes pecado en un día, Dios te hace culpable, ¿no? Porque dice que Dios sin mancha se hizo pecador por ti y por mí. El cuarto punto de enfoca, vemos acá, ¿no? ¿En qué vamos a enfocar esta historia? ¿Qué clase de amor es este? Es un amor de Jesús muy raro, ¿no? Porque sin embargo todo el sufrimiento físico era apenas una tenuada sombra comparado con la intensa angustia mental que abrumaba de Cristo. El Padre y el Espíritu Santo tuvieron que separarse de Jesús. Viste que la Trinidad es el Padre y el Espíritu Santo, Agatabactón el Hijo. Tenían que separarse, ¿no? Ellos querían intervenir, mandar a todos, como le estaba diciendo, a los demás ángeles que estaban a cargo, ¿no? De su poderío. Ellos no lo hicieron para que complete el plan de salvación. Por eso Jesús menciona y dice así, ¿no? Uno de los textos también asombrantes: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No oyó ninguna voz tranquilizadora como respuesta. El cielo se mantuvo en silencio en lugar de animarlo. Los espectadores los rodeaban, se burlaban de él. Jesús estaba siendo aplastado por el castigo del pecado, por las consecuencias de la desobediencia de ti y de toda la humanidad, de todos nosotros. En aquel momento ya no podía ver la esperanza de la resurrección. Cualquier esperanza que quedara era solo por la fe, no por vista. Por eso, hermanos, la salvación también es por gracia, ¿no? Que por este merecido regalo, por inmerecido que son, Dios mandó a su Hijo, y por la fe, porque Jesús estaba sintiendo las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias del pecado en los jóvenes es cuando nosotros tomamos una decisión equivocada, ¿no? Y después nos lamentamos. Entonces, en la vida espiritual de la misma manera, a veces vamos a la iglesia y ya no queremos ir. Pero muchas veces las decisiones es solamente por fe. No vemos un resultado instante. Las consecuencias cuando vienen de nuestros pecados de la misma manera. Pero Jesús estaba cargando el pecado de todo el mundo. Imagínate, ¿no? La culpa, a veces cuando uno hace mal siente culpa, pero Jesús estaba sintiendo de todo el pecado, el peso que nosotros no podemos explicar. El último punto es aplica. La victoria del que llevó de nuestros pecados. ¿Qué podemos aplicar de todo lo que hemos dicho? Vamos a leer dos párrafos acá de la hermana Elena para cerrar este comentario, este video de repaso de la lección del número 6. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada, su mano derecha y su brazo santo había conquistado la victoria. Como conquistador plantó su estándar en las alturas eternas. El carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos no caídos hasta que la muerte de Cristo, el gran apóstata que había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían entendido sus principios, no habían visto claramente la naturaleza de la rebelión. Satanás fue descubierto. ¿Cómo? Desde que empezó el pecado hasta la muerte de la cruz. Por eso la cruz tenemos que meditar todos los días. Porque si meditamos en la cruz hay victoria. Porque Jesús resucitó, venció la muerte y nos da una victoria, ¿no? Acerca de la muerte. Nosotros podemos claramente decir que si Jesús venció la muerte, nos va a resucitar cuando Él venga. Invitamos a que ustedes mediten en la cruz. Por eso hay un texto más para finalizar en Efesios 3, 17 al 19. Que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas,
y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que cuanto todos podemos conocer, para que lleguen a colmarse en la plenitud total de Dios. Pablo, uno de los escritores más grandes en el Nuevo Testamento, escribe estas frases de que tenemos que conocer ese amor viendo la cruz. Por eso esta semana es la victoria en la cruz, lección 6. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú moriste en la cruz sin merecerlo. Aceptamos por fe y vivamos por fe todos los días meditando que hay victoria en la cruz. Que los ángeles y los seres no caídos también quedaron contentos y vieron las malas obras y el resultado y las consecuencias que Satanás obtuvo. Señor, ayúdanos a tomar una decisión adecuada de tu lado, de tu mano. Aunque a veces nos sentimos solos por las consecuencias como Jesús sintió, permite, Señor, que sabemos que tú estás con nosotros. Acompáñanos en cada decisión y meditemos en esta lección número 6 que vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, feliz semana.